¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver rápido este tema y sobre todo los puntos más importantes al respecto. Bueno, la coagulación intravascular diseminada es dentro de nuestras coagulopatías de consumo una de las más ligadas a mortalidad, y en sí lo que la define a la coagulopatía intravascular diseminada, de acuerdo a los hematólogos, sería un desequilibrio entre un desequilibrio no localizado, más bien sistémico, por muchos factores etiológicos que vamos a ir viendo cada uno de ellos a continuación, y en donde sobre todo la reacción inmune juega un papel importante. Entonces, ¿qué vamos a entender como coagulación intravascular diseminada? Vamos a tener que hay una producción excesiva de microtrombos, los cuales se van a encontrar de manera intravascular, pero no están localizados. Esto es, empiezan a afectar a nivel sistémico. Estos componentes de microtrombos van a estar caracterizados por no tener una estructura anatómica similar a un proceso benigno, y va a haber una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial puede ser propia, que nos esté dando una coagulación intravascular diseminada, o que la coagulación intravascular diseminada nos esté dando una disfunción endotelial. Entonces va a haber disfunción endotelial ya sea por la propia enfermedad o que nos predispone a la enfermedad. Como les decía, es una pérdida de localización, no va a estar específica hacia alguna extremidad de nuestro paciente, sino que afecta a toda la economía vascular. Y están implicados tanto los componentes de la cascada de coagulación como las plaquetas y muchos factores inmunológicos. Por tanto, ¿cuáles van a ser nuestros actores? Nuestros actores van a ser, vamos a enfocarnos a la sangre, tenemos al plasma y a sus células. ¿Qué células? Pues tenemos a los eritrocitos, leucos y plaquetarios. ¿Y qué mecanismos vamos a estar viendo implicados aquí? Pues vamos a tener unos que son celulares, otros plasmáticos y con factores de coagulación, como pueden ser las prostaciclinas, la heparina, antitrombina C y la proteína S y la C también. Entonces, tenemos una lesión y se van a activar los mecanismos de coagulación. Nuestra hemostasia vascular, que va a ser vasoconstricción, va a estar mediada por la serotonina. Entonces, ahí tenemos implicado primero una respuesta neural. Luego tenemos una hemostasia plaquetaria. Aquí van a estar iniciados los factores de coagulación. Nuestra hemostasia plasmática va a estar predispuesta al mismo tiempo que la plaquetaria, pero tienen dos vías que a continuación vamos a ver cada una de ellas, y al finalizar la fibrinólisis es la que nos va a regular lo que ya se desencadenó con esto. De tal manera, este es un esquema, no hay que aprenderlo. Nuestra cascada de coagulación con fibrinólisis es una vía donde actúan muchas citocinas, hormonas, factores de coagulación que están intrínsecamente ligados unos a los otros. De tal manera, esta sí es la que debemos de conocer. Nuestra cascada de coagulación, como todos conocen, tienen dos vías, vamos a recordarla rápida. Vamos a tener la vía intrínseca y la extrínseca. Entonces, en nuestra vía intrínseca vamos a ver que hay una superficie dañada en donde nuestro factor 12 se va a activar. El factor 12 va a funcionar como un cofactor cuando esté el factor 11. Este va a ser un cofactor para el factor 9 y ambos van a ayudar al factor 10 junto con el 8 activado para dar la vía común. Esta es la vía común de la coagulación, y la vía extrínseca en donde haya un trauma, haya exposición del factor tisular en el plasma, vamos a activar el factor 7 que va a estar en presencia del factor 10 y por tanto se activa la vía común. Entonces en la vía común la protrombina va a transformarse en trombina y con la presencia de fibrina se activa formando el compuesto y los coágulos de fibrina. Entonces aquí tenemos nuestra vía común.
y estas van a ser las vías antirregulatorias, la antitrombina, que va a actuar a nivel de la vía común, el factor tisular, inhibidores del factor tisular, y de este lado tenemos a la proteína C activa. La proteína C activa actúa justo en la activación del factor 8 y en la activación del factor 5, que debe estar presente para la formación de trombina. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nuestra enfermedad? En esta enfermedad lo que sucede es de que toda nuestra vía sufre una alteración. Tiene dos vertientes. La primera, que va a ser una formación de microtrombos. Eso significa que ambas vías están actuando de sobremanera, las dos, ya sea que empiece por la vía intrínseca o por la extrínseca. Al haber aumento, se van a formar microtrombos porque va a haber aumento en la producción de la trombina, va a haber aumento en la producción de fibrina y esto van a estar dando microcoágulos. Nuestras vías de regulación no van a ser suficientes para detener la enfermedad. Y en la segunda parte de la enfermedad es cuando ya no tenemos más fibrinógeno, ya no tenemos más protrombina, están disminuidas nuestra formación de coágulos, pero persiste nuestra regulación negativa. Esto es de que ya no tenemos cómo formar coágulos y vamos a empezar a presentar sangrados, porque además nuestra vía está sobre todo superactivada para no permitir que haya coagulación. Entonces, primero tenemos muchos coágulos y luego ya no podemos formar coágulos y empezamos con la parte del sangrado. Aquí tenemos todos los factores de coagulación y cómo funciona, cuál es su participación de cada uno de ellos en nuestra coagulación. Entonces, de tal manera, aquí en la vía intrínseca y vía extrínseca, ambas nos van a favorecer mediante el factor 10 activado la formación de trombina, que en presencia de fibrinógeno nos va a dar la fibrina. La fibrina se va a depositar en filamentos en donde, junto con las plaquetas, nos van a dar la formación de un coágulo y el crecimiento del coágulo. Aquí tenemos cómo hay el factor de von Willebrand, va a predisponer a que haya adhesión plaquetaria y todos los procesos para la liberación, el cambio de forma, reclutamiento y se agrega un tapón plaquetario. Y en la hemostasia secundaria tenemos la exposición del factor tisular, nos predispone a las expresiones de estos complejos de fosfolípidos, en donde se activa la trombina y finalmente hay polimerización de la fibrina. Entonces tenemos hemostasia primaria, hemostasia secundaria, la cual va a estar aumentada en su producción y el compuesto del paciente no es capaz de contrarrestarlo. Este es otro esquema más, cómo se forman las plaquetas activadas y su fibrina forman dos redes que nos van a tapar donde hubo una lesión. Esto es vía extrínseca. Entonces, ¿qué es la CID nuevamente? La vamos a dividir en rojo, la parte que es hemorrágica, en blanco la parte trombótica. Entonces, hay una producción de microtrombos intravasculares, componentes microcirculatorios defectuosos y disfunción endotelial. Eso en nuestra parte inicial de la enfermedad. Y ahí, finalmente, vamos a terminar en un consumo de todos los componentes junto con las plaquetas y derivan en una hemorragia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? ¿Cuál es el factor etiológico de esta enfermedad? Si bien se ha dicho que el 1% de todos los pacientes de un hospital nos van a desarrollar CID, el CID es una enfermedad y actualmente se piensa que lo que es la CID es una expresión, una complicación de otra enfermedad. Va ligado más con unas que con otras. Sin embargo, la CID como patología propia no se considera como una complicación de otra enfermedad. Actualmente la teoría en las unidades de terapia intensiva, en cuanto al enfoque de un paciente con falla orgánica múltiple, lo que nos estaba diciendo es de que el cuerpo, la fisiología del cuerpo nos está llevando a una desregulación metabólica en donde el ambiente citológico embebido en el plasma y las células lo está poniendo de tal manera en donde las células no sean capaces de sobrevivir.
¿Por qué hace eso el cuerpo? Lo que está haciendo el cuerpo es como hacer un shutdown general en donde no le dé las armas suficientes a los patógenos externos para que se sigan reproduciendo y predisponiendo a que nuestro paciente empeore. Entonces, lo que hace el sistema empieza a fallar, empieza a apagar órganos en total para que de esta manera hacer un reinicio y que de esa manera nosotros volvamos pues a combatir a los elementos agresores. Entonces, este es un nuevo enfoque que apenas en el 2014 se está dando en las terapias intensivas, porque en la terapia intensiva lo que se pensaba y lo que se quería llegar a hacer es de que se le da el soporte básico al paciente. Entonces está fallando el corazón, está fallando el riñón, pues se da inotrópicos, se va vasodilatadores, para que este shutdown a donde nos está llevando el cuerpo hagamos una diferencia al respecto. Y lo que dicen los teóricos actuales es de que en vez de hacer mayor beneficio al paciente, lo que nosotros estamos haciendo con nuestro apoyo avanzado es no dejando que el cuerpo reaccione. Entonces todavía hay mucho debate al respecto, quizás a ustedes en un futuro les toque ya pues la verdad al respecto, pero lo que nos ha dado la escuela básica es eso, dar el apoyo y el sostén hasta lo último que se da al paciente, y las nuevas escuelas lo que están diciendo es dándole un nuevo enfoque a esto, no necesariamente dar todo el apoyo que se necesite. Si la fisiología nos está llevando hacia un extremo, debe de haber alguna razón y aún no la comprendemos del todo en su fisiología. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, ¿qué es la CID? La CID probablemente ya sea algo más allá de una falla orgánica múltiple, en donde si la falla orgánica múltiple no nos funcionó, se presenta la CID. Muchos dirán que la CID nos predispone a una falla orgánica múltiple. Pues sí, ahí está un poco entre qué fue el primero, el huevo o la gallina. ¿Por qué? Los microtrombos al final nos van a tapar pequeños vasos arteriolas, generalmente nos va a dar un daño renal. Y el daño renal va a evolucionar a ya la fase hemorrágica de la enfermedad. Pero probablemente ya hubiese daño orgánico antes de que hubiese microtrombos a nivel renal. Entonces, para que tengan un poco en perspectiva de qué es primero, a qué se refiere la coagulación intravascular diseminada, lo que tenemos seguro es de que no es una etiología sola, siempre va acompañada de otra patología, y el tratamiento hasta el momento no va dirigido hacia la CID como sí, sino en qué nos predispuso. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a producir esta enfermedad? Pues daño endotelial, va a haber complejos antígeno-anticuerpo que nos van a desencadenar esta respuesta inmune y esta respuesta de la cascada de coagulación. Va a haber endotoxemia, en donde va a haber una reacción a estos propios, a estas toxinas que pueden estar circulando en el cuerpo. Hay daño tisular, hay daño plaquetario o hay daño eritrocitario que nos predispone y son los gatillos para el inicio de la enfermedad. Entonces, esto es un poquito lo que habíamos visto. La activación de la vía extrínseca por estimulación del factor 8, las proteínas de regulación de la cascada se vuelven demasiado activas, hay aumentos en la liberación de los factores tisulares que van a sobrepasar los mecanismos de antitrombosis. Se activa también la vía intrínseca con el factor 12. Esto nos va a hacer que las citoquininas estén predispuestas a que esto siga estimulándose, y hay un daño extenso microvascular. Una vez que actúa a estos niveles el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, empieza a haber daño microvascular, hay pérdida de líquido con extravasación hacia el tercer espacio, y tenemos pacientes pues, que ya empiezan a tener desequilibrios hidroelectrolíticos y osmolares. Las citocinas inflamatorias, como les decía, factor de necrosis, interleucina 1B y la interleucina 6, pues nos van a regular de manera negativa a la proteína C, la trombomodulina y todos estos que nos daban el freno para la formación de microtrombos. Una vez más, tenemos a nuestro esquema, en donde vemos que las vías de regulación más importantes, proteína C reactiva, antitrombina y factor inhibidor
factor tisular son en donde hay mayores alteraciones. Un poco de esquema micromolecular, como tenemos al factor tisular y el factor tisular inhibitorio. Cuando se une el factor tisular a su inhibitorio, ya no se une a la célula ni hay liberación de citocinina. Ahí tenemos otro esquema más, como los neutrófilos empiezan a reaccionar a la interleucina 1B y el factor de endotrosis tumoral producido por los monocitos junto con la interleucina 8, dando afección a nuestra membrana basal. Y de este otro lado, estas mismas interleucinas actúan a nivel de la trombomodulina con una regulación negativa. Aquí tenemos como de nuevo la plasmina, el plasminógeno se convierte en plasmina por acción del plasminógeno activador, y al formar nuestras redes de plasmina tenemos dímero D aumentado. Entonces este es uno de los diagnósticos que podríamos dar cuando uno de nuestros pacientes empieza con estas patologías. Hay aumento del dímero D. Ahora bien, ¿qué es la fibrinólisis? La fibrinólisis es cuando tenemos estos coágulos y el sistema de regulación empieza a romperlos, por tanto el fibrinógeno lo va a partir en los fragmentos X, Y, D y E, de los cuales el D y el E se van a unir a la membrana plaquetaria y van a interferir en la función de esta. La plasmina, que también está degradada, va a degradar a los factores 5, 8, 11, 12, así como la hormona de crecimiento y la insulina, y también va a activar la vía del complemento a nivel de C1, C3, C8 y C9. Esto nos va a producir lisis de glóbulos rojos y plaquetas. Un poquito el esquema de cómo sucede esto. Ahora bien, entonces, ¿a qué está más ligado y en dónde se presentan mejor estas patologías? Está escrito por los médicos especialistas en ginecología que cuando hay accidentes obstétricos como la embolia del líquido amniótico, esto es que tenemos cierta formación de un complejo antígeno anticuerpo en la circulación, hay placenta previa. Al haber placenta previa hay liberación hormonal y de tejido a la microcirculación placentaria, y esto se va a la sistémica. Hay feto muerto retenido con liberación de toxinas a la circulación, y en la eclampsia con abortos sépticos con soluciones hipertónicas. Bueno, estos del 80 al 100% de las pacientes con patología obstétrica se van a presentar con CID, y de todos estos, esta de feto muerto retenido, cuando estamos en mayores de 5 semanas, el 50% va a estar ligado a mortalidad materna. Entonces, si bien tenemos el CID como un marcador de mortalidad alto, en donde nos va a elevar 2 veces la mortalidad de cualquier patología, es el caso de un feto muerto retenido, en donde estas pacientes obstétricas que presenten CID, la mitad, a pesar de lo que uno les llegue a hacer, van a fallecer. ¿Sale? ¿Cuál es el siguiente caso? El siguiente caso serían las lesiones tisulares graves. Entonces, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que en algún descuido o digamos que sus botas no estén completamente cubiertas, topan en los cables de alta electricidad, y en donde por las características de estos cables hay momentos en donde no mueren al instante, sino pasa toda la energía por la piel y les deja necrosis extensa, quizás digamos un 60%, en donde se estén debatiendo entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos para quemados. Bueno, estos pacientes no solamente tienen una quemadura al 60%, sino que además la gran mayoría van a presentar CID, y de estos 1 de cada 2 también puede fallecer. ¿Ok? El politrauma básicamente vamos a hablar del neurotrauma.
si bien los pacientes que sufrieron un accidente automovilístico pueden estar predispuestos a presentar un CID, esto va a estar más ligado a pacientes con un traumatismo craneoencefálico, donde haya afección neuronal, o pacientes que hayan tenido hipoxia por ahogamiento. Bueno, en estos pacientes también es predispuesto a que tengan CID. Otras infecciones graves, sobre todo en los análisis actuales dicen que producidos por bacterias, ya sea gram positivos o gram negativos, están muy ligados en un 50% a producir CID cuando los lleva a esta patología a las terapias intensivas. Si bien la viremia o hepatitis C, citomegalovirus y HIV también está relacionado con CID a gran plazo, solo el 30% la van a presentar. De ahí son menos comunes. Hay algunas neoplasias como tumores, sarcomas de tejidos gruesos, tumores sólidos, pueden estar produciendo, pero también hay enfermedades mieloproliferativas, ya sea linfoides o ya sean mieloides, que también están ligados a CID. Hay otras reacciones inmunológicas severas como las transfusiones, medicamentos o mordeduras por algún agente etiológico que nos van a producir CID. Menos comunes, algunas hemólisis microangiopáticas como la púrpura, el síndrome hemolítico urémico o el síndrome de HELP, algunas malformaciones vasculares como el síndrome de Kavash-Merritt, en donde hay un tumor vascular bastante prominente, o las angiopatías diabéticas severas, las vasculitis autoinmunes o los aneurismas aórticos. En las enfermedades hepáticas también se puede dar sobre todo predispuesto por la alteración en la vía intrínseca. Lesiones a órgano blanco como una pancreatitis severa, un infarto agudo del miocardio o lesiones endoteliales como la glomerulonefritis. Entonces tenemos nuevamente dos ramas, una trombótica y otra hemorrágica, y al final la trombótica va a desencadenar en la hemorrágica. Entonces, en nuestra fase trombótica por órganos y sistemas tenemos que a nivel neurológico vamos a empezar con pacientes con delirio, alteraciones de la conciencia, hasta finalmente llegar al coma. También puede haber fiebre en este tipo de pacientes, y a nivel de la piel va a haber datos de necrosis, pero va a ser superficial. Hay esquemas locales, gangrenas superficiales. A nivel renal empiezan a haber datos de falla en donde disminuye la producción de orina y aumentan la zoemia. A nivel pulmonar, pues va muy ligada con el SIRA, el cuadro de CID. A nivel gastrointestinal nos empiezan a producir úlceras los pacientes, además de que son pacientes en decúbito que pueden producir úlceras de Curling. A nivel hematológico, anemia hemolítica microangiopática. ¿Por qué se podría estar dando una anemia de este tipo? Bueno, pues a nivel circulatorio, al haber tantas redes de fibrina, al pasar los eritrocitos por aquí, se van rompiendo porque van golpeando estas redes y nos va a producir una anemia hemolítica microangiopática. A nivel vascular, hay hipoperfusión por la formación de los trombos, hipoxia y un consecuente paro cardíaco. Y a nivel muscular, pues nos van a dar acidosis, oligoemia, hipotensión por almacenamiento. Este es un ejemplo en donde empezamos a tener afección vascular cutánea, que es de las principales y las primeras en presentarse. Entonces empiezan como petequias, como podemos ver en este sitio, progresan a una extensión, generalmente esto se va marcando y conforme pasan las horas, esto va progresando. Si esto no progresa, lo que sí progresa es una necrosis y una gangrena gaseosa. Y tenemos la parte hemorrágica. Para decir que nuestro paciente ya está presentando esta etapa, tiene que haber más de 3 sitios en donde se esté presentando. A nivel neurológico, podemos tener un evento vascular cerebral del tipo hemorrágico. A nivel de piel, tenemos nuevamente las petequias, equimosis, pero lo más importante son los sangrados por laceraciones, sangrados a nivel de las membranas
gingivales, epistaxis. A nivel renal ya empezamos a tener hematuria. A nivel gastrointestinal vamos a empezar con un sangrado masivo. Entonces nuestro paciente empieza a una pancitopenia severa, mostrando su evolución. Y pues nos presenta datos de hipotensión. Este es el cuadro clásico de un paciente en la terapia intensiva, en donde lo tenemos pues abordajes múltiples, si se dan cuenta, tenemos un monitor continuo, sondas. Entonces, por donde lo vean, es un paciente que puede estar predisponiéndose que esto se esté manteniendo si no hay una mejoría del paciente. Entonces, como vemos, tenemos las piernas que se empezaron a afectar y el brazo fue de manera posterior. Entonces, cuando tenemos un paciente en estos casos, tenemos que hacernos muchas preguntas para llegar a la etiología. Entonces, ¿qué nos puede llevar? Nos debemos de preguntar primero, antes que nada, ¿qué padecimientos ha tenido nuestro paciente? Si es una paciente embarazada, ya sabemos hacia dónde dirigirnos. Si es un paciente que recibió un trauma y llega procedente de urgencias una vez que lo estabilizaron, pues ya tenemos un antecedente. Si hay sepsis o hay neoplasia. Generalmente las enfermedades neoplásicas son las que menos le tuvieron la curiosidad de saber de dónde se está produciendo el CID. Si no tenemos un padecimiento previo agudo, tenemos que pensar en enfermedades previas. Nuestro paciente tiene enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, renales, hematológicas o inflamatorias que nos hayan predispuesto a esto. Si no tenemos tampoco una respuesta al respecto, tenemos que investigar acerca del uso de esteroides. Es muy común que los pacientes, por ejemplo, estuvieron hablando el viernes de las cremas con esteroides. Bueno, hay pacientes que con dermatosis y el empleo de uso de esteroides es el único antecedente que nos vamos a encontrar con pacientes con CID. Transfusiones, trasplantes recientes, pues es otro factor etiológico, o posibles mordeduras. De tal manera, pues aquí tenemos un caso, un pequeñín, con lesiones petequiales en la mano y datos de bajo gasto. Al hacer las investigaciones, pues se observan lesiones vegetativas a nivel valvular. ¿Cuál es el antecedente de este paciente? Pues es un paciente con sepsis por Staphylococcus aureus. Muy bien. Entonces, una endocarditis bacteriana nos puede llevar a una CID. Este es otro caso, un paciente con una neumonía por pseudomonas al estar ya después de 3 semanas en ventilador, antibióticos de amplio espectro, aminas y demás, nos empieza a evolucionar con estas afecciones cutáneas que ya nos están dando el preámbulo de una CID. Este es menos aparente, pero tenemos aquí muchas lesiones petequiales, se ven mejor en la pantalla de allá, en donde una Candida albicans secundaria a tratamiento antibiótico de 15 días de evolución, un triple esquema antibiótico que le habían dado, no le habían dado antimicótico, pues su Candida albicans progresó. Evidentemente este paciente tenía HIV, estaba inmunosuprimido y pues una cosa lleva a la otra. ¿Okay? Este es otro caso franco, como la coagulación intravascular diseminada progresa hasta necrosis distal, y esto es en paciente con una infección por E. coli en una transfusión sanguínea. Obviamente contaminada, esto es causa de personal de salud, una mala técnica de sepsia-antisepsia. Bueno, pues algo tan sencillo como una transfusión en un paciente posquirúrgico o prequirúrgico nos lleva a algo tan grave como la pérdida de una extremidad e inclusive la vida. Entonces, muchas veces cuando ustedes estén en el ámbito hospitalario y encuentren a sus residentes haciendo accesos a vías vasculares pues ya de gran calibre, hablemos de catéteres centrales, pues hay que seguir todas las normas de asepsia-antisepsia. Muchas veces pues lo hacen con la menor, ahora sí que lo menos posible, con la excusa de que pues al fin y al cabo le vamos a pasar antibióticos. Pues sí, pero no es al fin y al cabo, o sea, muchos antibióticos no te van a atacar
hongos, muchos antibióticos que le estás dando no van a afectar al agente etiológico con el cual se está contaminando el paciente, y basta que tenga su respuesta inmune pues alterada, ya sea por un pre o por un postquirúrgico, para que esto sobrevenga en una infección grave. Aquí tenemos como una mordedura de perro puede evolucionar a este nivel. Este es es una púrpura. Una púrpura también nos puede estar dando una CID con necrosis distal. Es una púrpura fulminans. Y aquí una mordedura de serpiente. Aquí están los dos colmillitos. Y pues finalmente nos da un CID avanzado. Y este también es una mordedura de perro. ¿Ok? Entonces, muchas veces también pensamos de que las mordeduras de animales, pues, si no se ven muy dramáticas, pues no nos van a conllevar a nada, pues no, sí. Inclusive mordeduras por humanos pueden dar lesiones de este tipo. Una disección aórtica, aortoinguinal, aquí tenemos a nivel de abdominal y a nivel de ambas ingles, también van acompañados estos casos con CID. Entonces, nuestro diagnóstico. Va a haber una disminución rápida y progresiva de nuestras plaquetas por debajo de 100,000. Ya tenemos que tener nuestra lupa muy aparente en este paciente que lo tenemos en la terapia y que estamos checando su evolución con sus notitas cada 8 horas. Bueno, pues ya sabemos que cuando empiezan a haber alteraciones del tipo de pancitopenia, nos tenemos que poner las pilas con estos pacientes. Hay prolongación de los tiempos de coagulación, está afectada la vía intrínseca y extrínseca, por tanto el TP y el TPT están alterados. Hay aumento en el producto de la degradación de fibrina, como les mencionaba, entonces nuestro dímero D va a estar elevado a más de 500 microgramos por litro. Hay disminución de los inhibidores de la coagulación, esto generalmente no se mide, pero hay hospitales en donde sí lo llegan a hacer, por tanto la antiturmina 3, la proteína C y los precursores de la formación de coágulos, en este caso el fibrinógeno, van a estar disminuidos. Y a menos deben de haber 2 indicadores como daño a órgano blanco. ¿Okay? ¿Cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales? Pues una falla hepática fulminante, que sea un paciente en anticoagulación y se les haya pasado la dosis. Hay una fibrinólisis primaria o una fibrinógenólisis primaria también, la cual está dada por procesos neoplásicos generalmente. Entonces, reforzando lo que habíamos dicho, le mandamos a hacer pruebas de coagulación, su conteo plaquetario, productos de la degradación, dímero D, factores de coagulación, inhibidores y toda esta batería de estudios específicos de nuestras cascadas de coagulación. Pero también tenemos que ver dónde está la etiología. Entonces, su biometría hemática es esencial, ver cómo está el riñón, entonces su química sanguínea y a nivel hepático con las pruebas de función hepática. Los cultivos también son importantes, sobre todo en enfermedades desencadenadas por infección bacterial. La deshidrogenasa láctica, creatinina y una gasometría arterial también son esenciales para saber cómo está la acidosis en estos pacientes. Hay casos en donde sospechamos que pudiese evolucionar a una CID, pero no está declarada como tal. En estos pacientes podemos tener un seguimiento muy estrecho, tanto del TP como de la fibrina y de los productos de la degradación. De tal modo vamos a tener un esquema de este tipo en donde estamos sospechando que tiene CID, pues ya tenemos A o B. Y de estos vamos a ver su conteo plaquetario. Si está menor de 100 es un 0, si es de 100, menor de 100 es 1, perdón, y menor de 50 es 2. Los marcadores de fibrina sin incremento moderado va a ser de 2, incremento marcado va a ser de 3. Nuestro TP va a ser menor de 3 segundos, mayor de 3 segundos, pero menor de 6 o mayor de 6 segundos. Y los niveles de fibrinógeno, si es mayor de 100 o menor de 100.
Entonces, si tenemos un score mayor de 5, tenemos una CID declarada. Y un score menor de 5, podemos irla descartando en ese momento. ¿Okay? Esto es un poquito para hacer diagnósticos diferenciales. En cuanto a la etiología, si tenemos un TTP normal y un TP prolongado, sobre todo estas son donde hay afección de la vía extrínseca. En este otro, en donde tenemos un TTP prolongado, pero también un TP prolongado, aquí sí hay una vía común y este es el caso de CID. ¿Okay? Cuando tienen TP normal y TTP prolongado, puede haber afección de la vía intrínseca. Y cuando haya afección del fibrinógeno como tal, puede haber alteraciones en la síntesis o en su aumento, pero de manera que no estén funcionando de la manera adecuada. Ahora, pasando a la parte de tratamiento, como les mencionaba, hasta ahora actualmente no hay un tratamiento dirigido a la enfermedad como tal, sino a los factores desencadenantes. Entonces se hace un tratamiento agresivo contra la enfermedad inicial, hay un soporte multiorgánico, fluidoterapia, porque la fluidoterapia, pues a mayor fluidos que tenga nuestro cuerpo va a haber mayor filtración y va a haber disminución de tanto agente etiológico como microcomponentes sanguíneos que nos están predisponiendo a que persista la microtrombosis o nos lleve a un factor hemorrágico. A los agentes inotrópicos, la ventilación y la hemodiálisis van a ser unas cartas esenciales para mantener a nuestro paciente pues batallando y librando esta batalla. Ahora bien, el tratamiento anticoagulante, sobre todo cuando estamos en fase de formación de trombos. Entonces, la heparina es como nuestro gold standard inicial, sobre todo en pacientes que no van a ser sometidos a cirugía. Otro de los componentes que podemos usar es la antitrombina 3, que se ha demostrado que llega a ser mejor, sobre todo en sepsis. La trombomodulina, esta va a ser sobre todo efectivas para los casos de sangrado y con malignidad hematológica. Y por otro lado, en casos refractarios podemos usar el factor 7A. La proteína C recombinante quizás sea de las primeras donde ya empezamos con este nuevo esquema terapéutico que actualmente todavía está en investigación. Esto es el soporte básico. Pero la parte de investigación inició con la proteína C. Entonces, la parte de investigación actual es donde vamos a tener factores recombinantes, tanto de la cascada de coagulación como pueden ser factores 7 recombinantes, en su momento la proteína C recombinante, factores inhibitorios de los factores tisulares recombinantes, todo a nivel molecular. Entonces, estamos haciendo componentes sintéticos para regular o ayudar a regular a nuestro cuerpo a que no haya ni tanta trombosis ni tanta hemorragia. Entonces vamos a trabajar con los componentes que ya existen, pero algo así como terapia génica, pero actuando con el sistema inmune, ¿sale? Y también hay algunas recombinantes de citoquinas que también se están haciendo estudios. Todavía están en fases iniciales y lo único que actualmente se sabe es que este factor 7 recombinante sí puede ser efectivo en factores refractarios y que la proteína C recombinante, que era el docetaxel alfa, ya está fuera del mercado por la FDA, en donde no hubo una gran diferencia estadística de su valor. Pero la importancia de ellos es de que fueron la puerta para la investigación a este nivel molecular. Aquí tenemos entonces a la heparina. Se puede dar dosis en minidosis o en dosis bajas para tener un mantenimiento. Y en casos con microtombos, púrpura fulminante o falla orgánica múltiple, aumentamos su dosis. Y como les mencionaba, la heparina de bajo peso molecular, esto se va a dar sobre todo en pacientes obstétricos o pacientes que pasan a quirófano para tratamiento de la etiología basal. Bueno, la heparina baja molecular nos va a ayudar a que no se forman microtrombos. Es un error pensar que en un paciente con heparina de bajo molecular es no candidato a cirugía. Entonces,
si alguna perla les debe de quedar también de esta plática, son dos cosas. Una, para cualquier evento quirúrgico, el TP es el primordial. Entonces, si ustedes tienen el TP dentro del rango normal, el TPT que esté alterado no es una contraindicación quirúrgica. Entonces, y aquí va la heparina de bajo peso molecular. Pacientes con profilaxis para trombosis o para una CID, el que tengan heparina de bajo peso molecular no es una contraindicación para cirugía. Y esos son dos grandes pilares que van a encontrar en su actuar, en donde van a encontrar barreras, que porque tiene tiempos de coagulación prolongados o porque tiene paciente tratamiento con fraxeparina, no se los van a querer pasar a sala, y eso es un error, ¿sale? Entonces, si ustedes tienen este conocimiento, van a poder debatir el tratamiento de sus pacientes. No así la heparina. Si su paciente está bajo tratamiento de heparina, ahí sí hablamos de una contraindicación quirúrgica, le tienen que dar pues revertir y para poder preparar a su paciente. Y otro dato que no tiene mucho que ver, si su TP está prolongado, con plasma frescos congelados lo solucionan y pueden adicionar vitamina K. Con eso pueden llevar a su paciente a una buena preparación preoperatoria. El uso de antifibrinolíticos está pues en controversia, solo en casos en donde va a haber una hiperfibrinolisis primaria o secundaria, sangrado severo, leucemias o algún otro tipo de carcinoma como el de próstata, va a estar indicado. Se usa el ácido tranexaménico, 1 gramo cada 8 horas, y este va a ser un análogo de la lisina. No es muy usado. Las transfusiones. Las transfusiones tienen su indicación muy específica. El plasma fresco congelado es, como les estaba mencionando, un regulador de los tiempos de sangrado. Por tanto, se utilizan solamente pensando en un paciente que va a pasar a quirófano. Las plaquetas, solo en trombocitopenias severas. Algunos dan un corte de 50,000, otros dan un corte de 20,000. Aquí lo importante es si va a haber un riesgo quirúrgico. Si no es un paciente que no van a llevar a quirófano, podemos aguantar hasta 20,000 sus niveles plaquetarios. La hemoglobina la vamos a tener hasta 7 como medida estándar, y los crioprecipitados, sobre todo para mantener nuestro fibrinógeno a más de 1 gramo por litro. 2 pools de precipitados nos van a estar, significan que hubo 10 donadores, o que significa como si le hubiéramos pasado 4 plasmas frescos a nuestro paciente. Si bien la coagulabilidad de nuestro paciente se mantiene teniendo solamente el 20 o 30% de los componentes de coagulación y tan solo 75 miligramos de fibrinógeno en sangre, en los 6 litros de sangre que puede tener el paciente, un poco menos, en estos pacientes llegamos a tal grado en que se los acabaron. Entonces tenemos que reponérselos. Con plasmas frescos congelados le estamos administrando 400 miligramos de fibrinógeno y 200 unidades de los factores 5, 7, 9, 11, antitrombina 3, proteína C y la proteína S. Los concentrados plaquetarios van a tener una vida útil solamente de 72 horas, y estos los vamos a pasar por 1 unidad por cada 10 kilogramos, con el objetivo de tener 30,000 unidades por cada 30,000 unidades internacionales, y esto es que cada unidad nos va a aumentar de 5 a 8,000 plaquetas por milímetro cúbico. Y esta es otra fórmula que les va a ser bastante útil en su vida hospitalaria, en donde nuestro volumen a transfundir se puede definir como el peso del paciente por la hemoglobina deseada menos la hemoglobina del paciente por 70, y esto entre la hemoglobina del donante. Es bastante útil, o lo pueden calcular también. O sea, por cada paquete globular que le pasan al paciente les va a aumentar de 1.5 a 3 gramos la hemoglobina. ¿Cuáles son las complicaciones en donde puede desencadenar? Puede desencadenar en un sangrado, falla hepática, falla respiratoria o la muerte. Y para esta prevención tenemos que tener
un apego. Generalmente todos estos pacientes están en terapia, entonces hay un examen físico, están monitorizados de manera permanente, todos estos componentes de la perfusión venosa central, la PAM, todo ya está monitorizado por ellos. Inclusive para evitar el SIRA, estos pacientes los tenemos con una FiO2 del 40 al 50% y si necesitamos reclutación alveolar se pueden aumentar con PIB. ¿Okay? Y eso es todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Sí.